Geofísica y gravimetría, cuantificación de dimensiones terrestres, semana número 3. Imaginemos que estamos en el siglo XVII, en la época de Newton, cuando Newton todavía no había hecho sus grandes descubrimientos, de modo que la humanidad no entendía cómo funciona la fuerza de gravedad. Entonces, la misma pregunta que se hizo Newton, nos la vamos a hacer nosotros: ¿de qué parámetros disponemos para crear una teoría de la gravedad? La gravedad entendida como se entendía en esa época, la fuerza que provoca que los objetos o que los cuerpos celestes orbiten en torno de otro objeto, otro cuerpo celeste. Así que nuestra pista está en el sistema solar. Si observamos el sistema solar, nos damos cuenta que los planetas orbitan en torno del Sol y no al revés. El Sol es más grande que los planetas y de alguna forma eso tiene que influir en el hecho de que los planetas roten en torno del Sol. Lo mismo pasa con Júpiter y sus lunas, cosa que ya se sabía gracias al telescopio que inventó Galileo. Y lo mismo pasa con la Tierra y la Luna, donde sabemos que la Luna orbita en torno de la Tierra y justamente la Luna es más pequeñita que la Tierra. Esa es la pista de la que disponía Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad depende del tamaño del objeto central, es decir, de la masa M mayúscula del objeto central y del radio R mayúscula del objeto central. Y también tiene que depender de la distancia al eje de giro, de R minúscula. Por ejemplo, Plutón, que tiene un valor R minúscula muy grande, gira precisamente con una velocidad muy baja en torno del Sol. Y eso tiene que depender de alguna forma del hecho de que la fuerza de gravedad tiene que disminuir con la distancia. Entonces Newton se dio cuenta que necesitaba M mayúscula, R mayúscula y R minúscula para poder ajustar y calibrar su teoría. Pero estamos en la época de Newton, siglo XVII. ¿Cómo obtenemos esos valores? No disponemos de la tecnología vanguardista del siglo XXI. No disponemos de GPS, troyas, computadores, helicópteros, etc. Solo disponemos, en la época de Newton, de un humilde telescopio óptico construido con lupas. Y disponemos de unos humildes barcos destartalados que, manejados por gente valiente, consiguen dar la vuelta al mundo en 3 años. Y lamentablemente no por el perímetro, sino siguiendo la ruta que están viendo ahora. ¿De qué disponía Newton para hacer sus cálculos? Él necesitaba un punto de partida, aunque fueran valores imperfectos. Así que, en primer lugar, para obtener la distancia de la Tierra a la Luna o la distancia de la Tierra al Sol, él utilizó el método de paralaje. Esta es la razón por la cual el Imperio Británico, que se extendía por todo el planeta, ellos se esforzaron mucho en colocar observatorios astronómicos, en especial a lo largo del Ecuador. Entonces aquí estamos viendo a la Tierra desde el Polo Norte, y en la línea del Ecuador tenemos 2 observatorios, observatorio A y observatorio B, y resulta que ambos observatorios tienen que estar cronometrados con el horario de Gran Bretaña. Por eso en esa época se requería, para hacer estos cálculos, de relojes precisos que resistieran el viaje desde Gran Bretaña hasta el destino, que podía estar en América, en India, en Australia, etc. Y la idea es que los 2 observatorios al mismo tiempo, de acuerdo con el reloj que están usando, tienen que observar un mismo punto en el cielo, ya sea la Luna o el Sol. Y resulta que el ángulo de observación va a ser distinto. Observen el dibujo, va a ser distinto dependiendo de A y B, dependiendo de las coordenadas de los puntos, de los observatorios. Y mediante trigonometría
se puede obtener la distancia L, dado que si se observa el mismo punto en el cielo a la misma hora, se va a observar con un ángulo distinto. Y así se determinó la distancia de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol, entre otras distancias. En segundo lugar, Newton necesitaba el valor del radio terrestre, R mayúscula. Y resulta que aproximadamente en el año 200 a.C., Eratóstenes ya había determinado el valor de R mayúscula. ¿Cómo lo hizo? Aquí tenemos un esquema de los rayos del Sol viajando hacia la izquierda y que llegan a la Tierra. En una ciudad egipcia llamada Siena, los rayos caen justo sobre un monolito, de modo que no hay sombra, pero más al norte, a la misma hora, en Alejandría, el monolito tiene sombra. ¿Para qué sirve esto? Eratóstenes necesitaba conocer la diferencia de latitud entre Alejandría y Siena, y para eso, como directamente no lo podía medir, para eso utilizó el ángulo en el cual cae el Sol en Alejandría y que se determina a partir de la sombra del monolito en Alejandría. Si se observa la figura, ese ángulo alfa es igual al ángulo que es la diferencia de latitud entre Alejandría y Siena. Se obtiene la diferencia entre las latitudes, no midiendo las latitudes, sino midiendo el ángulo que forma la sombra de un monolito en Alejandría. Ese ángulo es fácil de medir el ángulo que genera una sombra, y según Eratóstenes, según su medición, fue de 7.2 grados. Pero además necesitaba saber la distancia entre Alejandría y Siena para a continuación realizar una proporción. ¿Cómo medimos la distancia entre Alejandría y Siena? Estamos en el año 200 a.C. La única manera de hacerlo es contando pasos. En esa época había una especialización para los soldados bematistas, que eran soldados expertos en dar pasos de igual longitud. Entonces Eratóstenes le pidió al gobernante de Alejandría que autorizara una marcha entre Siena y Alejandría, que los soldados contaran los pasos, y con eso determinó la distancia entre Alejandría y Siena. Era la tecnología de punta en esa época. Después de realizar podríamos llamarle experimento geofísico, Eratóstenes determinó que la distancia era de 5.000 estadios egipcios. A continuación debemos recurrir a la arqueología. ¿Cuánto mide un estadio egipcio? La arqueología nos permite asegurar que un estadio egipcio mide 157.2 metros. Lo multiplicamos por 5.000 y tenemos la distancia entre Alejandría y Siena. Esa distancia es de 786 kilómetros, de acuerdo con la cantidad de pasos que contaron los bematistas. Así que realizamos la siguiente proporción. 786 kilómetros es a 7.2 grados, como 2πr es a 360 grados. Despejamos el radio. El valor del radio, según Eratóstenes, resultó ser de 6.255 kilómetros versus lo que podríamos llamar radio real, es de 6.370 kilómetros. Se obtiene un delta porcentual de 1.8%. Estuvo muy cerca del valor correcto, y además es una gran proeza considerando que se obtuvo este valor en el año 200 a.C. con la mejor tecnología que se tiene en ese momento, que era medir el ángulo con el que cae una sombra y contar pasos. De verdad es algo asombroso y digno de elogio. En tercer lugar, necesitamos las masas. ¿Cómo determinamos la masa del Sol, por ejemplo? Tenemos como referencia a la Tierra de masa m minúscula, girando en torno del Sol de masa m mayúscula. Luego, la masa por la aceleración centrípeta, m por d cuadrado sobre r,
es igual, según la teoría de Newton, es igual a la fuerza de gravedad. G por m minúscula, masa de la Tierra, por m mayúscula, masa del Sol, dividido por la distancia entre la Tierra y el Sol al cuadrado. Llegamos a la siguiente igualdad. B cuadrado es G por masa del Sol dividido por R. Pero si aproximamos la órbita de la Tierra a movimiento circunferencial uniforme, tendremos que la rapidez vale el perímetro partido por el periodo. En ese caso reemplazamos y llegamos a la siguiente conclusión. La masa del Sol vale 4pi cuadrado por la distancia de la Tierra al Sol al cubo, dividido por la constante G de Newton, por el periodo al cuadrado. La constante G de Newton es la constante de gravitación universal, que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Reemplazamos los valores para la Tierra girando en torno al Sol. Los valores son R es distancia de la Tierra al Sol, determinado por paralaje, y eso es 1.5 por 10 a la 11 metros. E es un año, o sea, 365 días más un cuarto, y eso es 3.16 por 10 a la 7 segundos. Reemplazamos y obtenemos la masa del Sol, 2 por 10 elevado a 30 kilogramos. Del mismo modo podemos obtener la masa de la Tierra. Para eso usamos a la Luna girando en torno de la Tierra con MSU. En ese caso, llegamos a la misma fórmula, pero cambiamos las constantes. R es la distancia de la Tierra a la Luna, en este caso, y esa distancia determinada por paralaje es 3.84 por 10 elevado a 8 metros. T mayúscula es el periodo de la orbital de la Luna, es 27.32 días o 2.36 por 10 elevado a 6 segundos. Reemplazamos y obtenemos que la masa de la Tierra vale 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Con estos valores ya tenemos un punto de partida para después mejorar nuestras mediciones con otros métodos. Eso era lo que necesitaba Newton para verificar que su teoría era correcta. Consecuencias: la Tierra se puede ajustar a un elipsoide de revolución. Eso ya lo pudo entender Newton, dado que según su teoría, una masa pastosa como magma, que así era la Tierra originalmente, cuando fue despedida por el Sol, pero fue despedida con spin, con giro, así que tenía que adquirir no forma esférica, sino forma elipsoidal, debido a la fuerza centrífuga en el ecuador. Afortunadamente ya Newton podía calcular estos valores con su teoría de la gravitación. El elipsoide que usamos de referencia es el elipsoide WGS84. Ahí está dibujado. El semieje mayor vale 6.378.1 kilómetros. El semieje menor, que sería del centro al polo, a cualquiera de los dos polos, vale 6.356.8 kilómetros. Calculamos el promedio elíptico para el radio promedio de la Tierra, eso da 6.371 kilómetros. Y la diferencia en kilómetros entre el semieje mayor y el menor es de 21.3 kilómetros, es muy poquito, pero lo suficiente como para que podamos detectarlos por métodos geofísicos. Según la teoría de Newton, G depende de la distancia del punto en el que se mide G al centro de la Tierra, y dado que la Tierra tiene forma elipsoidal, es natural que midamos valores distintos de G en el polo y en el ecuador, en los polos y en el ecuador. Se concluye que G en los polos tiene que ser mayor que G en el ecuador, porque G aumenta si disminuye la distancia, y la distancia B es menor que la distancia A. Efectivamente, las mediciones indican que en los polos tiene un valor medio de 983.22 centímetros por segundo cuadrado, mientras que en el ecuador es menor, vale 978.03 centímetros por segundo cuadrado.
hay una diferencia de 5.2 centímetros por segundo cuadrado o una diferencia porcentual de 0.53%. ¿Cuál es el origen de este valor? Primero se explica por la diferencia entre el radio en los polos y el radio ecuatorial. Pero eso no es todo, porque la Tierra no es un planeta estático en el sentido de que es una esfera o una elipse o elipsoide girando en torno del Sol, sino que tiene spin, y el spin genera fuerza centrífuga en el ecuador. Cualquier objeto colocado en el ecuador, debido a la fuerza centrífuga, tiende a ser despedido desde la superficie terrestre. Así que el spin también es parte de la explicación de esa diferencia. Y por último, hay que recordar que la Tierra no tiene una densidad constante, por ejemplo, cuando pasamos de continentes a océanos, o cuando pasamos de océanos a hielo en la Antártica. La Tierra tiene densidad variable. Todo eso acumulado permite explicar ese 0.53% de diferencia. Sin embargo, hay anomalías más chicas que a nosotros nos interesan y que ocurren por otras razones, pero eso lo veremos cuando estudiemos con detalle gravimetría. Si desean saber más sobre estos temas, pueden consultar Geophysics 01 Notes y la página www.geofísica.cl. Con esto finaliza la clase.